¿Crees que los rellenos de ácido hialurónico son la fórmula secreta para mantenerte joven? ¿Te han dicho que si empezás temprano a inyectarte las mejillas no vas a tener arrugas nunca? Quédate mirando este video, porque hoy vamos a hablar de la otra cara de los rellenos faciales, el fenómeno de la fatiga de relleno y por qué inyectarte demasiado pronto puede hacerte parecer mayor antes de tiempo. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Como médico dermatólogo siempre busco traerles información basada en la ciencia que les sirva para tomar decisiones sobre su piel. Y hoy voy a tocar un tema que se ha viralizado en redes, la prejuvenación. ¿Qué rayos es eso? Gente que empieza a rellenarse la cara desde temprana edad para prevenir el envejecimiento y que terminan luciendo mayores. Todo lo contrario a lo que buscaban. Tal vez escucharon en TikTok que las chicas de 20 años están corriendo a una clínica estética para ponerse rellenos preventivos. Vamos a entender de dónde viene esta moda, cuáles son los riesgos reales y qué alternativas saludables existen. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. ¿Escucharon que la generación Z se ve más vieja que los millennials? Y es cierto, en parte relacionado con esto. Es una generación tan desesperada por no verse vieja y verse mejor que han incurrido en muchos procedimientos que, en vez de haberlos hecho lucir más jóvenes, los hicieron lucir más grandes. Tremendo. Quiero que se queden hasta el final porque vamos a hablar no solo de los efectos en el rostro, sino también del impacto psicológico, del costo a largo plazo y de los métodos que sí funcionan para mantener una piel sana y luminosa. Ahora bien, ¿qué es la prejuvenación y por qué se hizo viral? Bueno, la prejuvenación se refiere a realizar procedimientos estéticos, especialmente rellenos dérmicos con ácido hialurónico, en personas muy jóvenes, antes de que hayan perdido volumen o aparezcan arrugas. La idea es prevenir el envejecimiento antes de que ocurra. ¿Por qué es que gente de 20 o 25 años quiere rellenarse? En la era de las videollamadas y las redes sociales, nos vemos la cara todo el tiempo. La pandemia y el famoso Zoom Boom nos obligaron a convivir con nuestro reflejo, creando una autocrítica permanente. Influencers y celebridades muestran rostros perfectos y publicitan retoques y muchos sienten que deben copiar esos estándares. Hay mucha gente que quiere lucir como lucen cuando tienen puesto un filtro de Instagram. Los estudios científicos señalan que esta ansiedad por el envejecimiento está especialmente presente en la generación Z. Pasan horas consumiendo contenido de belleza en Instagram o TikTok y creen que la única manera de mantenerse jóvenes es inyectarse algo. Pero, ¿sabías que el ácido hialurónico que se inyecta no es el mismo que ya tenés en tu piel? Tu piel joven se sostiene gracias a una malla de colágeno, elastina y ácido hialurónico natural. Es flexible, se adapta a tus expresiones y cambia con el tiempo. Los rellenos, en cambio, son geles con parámetros de fuerza y elasticidad predeterminados. Están diseñados para restaurar el volumen perdido, pero no para añadirse a una estructura que todavía está intacta. Oye, despacio, cerebrito. En otras palabras, cuando inyectas volumen, ácido hialurónico, en un rostro que todavía no lo necesita, podés alterar su equilibrio. Además, existe una falsa sensación de inocuidad. Como se absorbe, parece que no pasa nada. Sin embargo, la ciencia muestra lo contrario. Demasiado volumen demasiado pronto puede distender tus ligamentos, alterar tu anatomía y hasta acelerar tu envejecimiento. Puede hacer que tu cara cambie para siempre. Más allá de los argumentos estéticos, la prejuvenación está impulsada por factores psicológicos y sociales muy fuertes. Vivimos en una cultura que celebra la juventud eterna y donde las arrugas se ven como un fracaso. El marketing nos bombardea con mensajes de anti-aging y nos hace creer que cada línea de expresión es un enemigo a vencer. Hay personas que se toman muy seriamente esta batalla y están dispuestas incluso a inyectarse lo que sea para verse, aunque sea un día más joven. Los filtros de Instagram y las apps de edición facial distorsionan nuestra percepción de la belleza. El Facetune o el Photoshop borra poros y líneas, afina narices y aumenta los labios con un solo dedo. Cuando la imagen editada se convierte en la norma, las caras reales parecen imperfectas en comparación. Esto genera una dismorfia corporal digital. Muchas personas ya no se aceptan sin retoques. También existe un fenómeno de presión de pares. Si tus amigos se ponen botox y se rellenan, es posible que sientas
sientas que vos también debes hacerlo. La industria cosmética aprovecha ese miedo y lanza campañas que prometen frenar el tiempo. Es fundamental cuestionar estos mensajes. El envejecimiento es un proceso natural y saludable. Cada rostro tiene su propia anatomía y sus tiempos. La belleza real no es la ausencia de arrugas, sino la armonía y la expresión de nuestras emociones. Antes de seguir, quiero agradecerle al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Hace años tomé la decisión de dormir mejor y empecé a dormir con la almohada Omnia. La uso todas las noches y siempre se las recomiendo. No solo tengo un sueño de más calidad, sé que al usarla estoy cuidando mi piel. Para quienes no sepan de qué hablo, les explico rápido qué es esta almohada. Cuando dormimos con una almohada que no acompaña bien la postura, la piel se pliega y se comprime durante horas. A la mañana siguiente aparecen esas líneas marcadas en la mejilla, alrededor de los ojos o de la boca. Son arrugas típicas del sueño. Al principio desaparecen con el correr del día, pero si la compresión se repite todas las noches, pueden hacerse permanentes. ¿Nunca les pasó de levantarse y tener la almohada toda marcada en la cara? Estoy seguro de que sí. La almohada Omnia está diseñada justamente para evitar eso. Es una almohada diseñada por ortopedistas para que la cara no se aplaste ni se estire mientras dormimos, especialmente si dormimos de costado. Y yo amo dormir de costado. Esta almohada mantiene mi piel en una posición estable y sin presión. Y lo mejor de todo es que tiene evidencia científica que respalda su eficacia. Sleep & Glow es la única marca con estudios que muestran una reducción real y significativa de las arrugas del sueño después de 3 meses de uso. Quiero que, si alguno de ustedes probó esta almohada, me deje su experiencia acá abajo en los comentarios. Combatir las arrugas del sueño es posible. Les dejo mi código de descuento para quienes quieran probar este producto. Pueden usarlo en la tienda de Sleep & Glow. Muchas gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. Pasemos a analizar la paradoja de la prejuvenación. Supuestamente te inyectás hialurónico para no envejecer, pero terminás envejeciendo antes. ¿Cómo puede suceder esto? Primero, hablemos de la sobredistensión de los tejidos. Cuando un profesional te aplica volúmenes grandes de ácido hialurónico, los ligamentos que sostienen tu rostro se estiran. Esto cambia los contornos naturales y la movilidad de los músculos de expresión. Zonas dinámicas como las mejillas pueden quedar tan redondeadas y rígidas que dejas de ser vos. Se pierde la naturalidad y hasta puede afectar la sonrisa. Segundo, está la acumulación de retoques frecuentes. Muchos pacientes, influenciados por la cultura de la perfección, vuelven al consultorio antes de que el producto se haya reabsorbido. Cada jeringa se suma a la anterior y en poco tiempo aparecen pómulos abultados y hasta mandíbulas infladas. Esta acumulación crea una sensación de pesadez y hace que la cara parezca mayor o desproporcionada. El tercer punto es la migración del relleno. El hialurónico puede desplazarse de su lugar con el tiempo debido a la presión, la gravedad o ciertos hábitos. Esto puede causar bolsas en los párpados, bultos en la mandíbula o incluso desplazamiento hacia zonas distantes. Además de ser antiestético, puede generar inflamación crónica e incluso, en casos raros, eventos graves. No menos importantes son las complicaciones médicas. Inyectar cerca de los vasos sanguíneos puede provocar embolias, necrosis y pérdida de la visión. También pueden aparecer nódulos duros o irregulares que resultan dolorosos y difíciles de tratar. Y algo que pocas veces se mencionan, los efectos psicológicos. Imagínate mirarte al espejo y no reconocerte, verte hinchado o pesado. Esto puede generar ansiedad, depresión y pérdida de autoestima. Por último, se ha observado que pacientes con antecedentes de rellenos extensos tienen mayor dificultad cuando se someten a cirugías de rejuvenecimiento más adelante. Los cirujanos reportan que los planos anatómicos están distorsionados, hay fibrosis y los tiempos quirúrgicos se alargan. O sea, el relleno no solo puede deformar tu rostro ahora, sino que condiciona las opciones que vas a tener en el futuro. Creo que se nos viene a la mente muchos ejemplos de famosos que han pasado por esto, ¿verdad? Que se han rellenado la cara cuando realmente no lo necesitaban y terminaron luciendo mayores que antes. Los expertos han descrito un cuadro llamado síndrome del rostro sobrellenado. Se caracteriza por caras hinchadas, mejillas como almohadones, mentones exagerados y labios desproporcionados. Las expresiones se vuelven rígidas y el rostro parece inmóvil, como si siempre estuviera inflado. La famosa pillow face. Este síndrome no surge de un día para el otro. Es la consecuencia de años de retoques sin criterio. La búsqueda de un ideal homogéneo, alimentado por las redes, lleva a repetir procedimientos sin considerar si el tejido ya está saturado.
inyectado. También puede aparecer un círculo vicioso. Al verse hinchados, algunos pacientes piden más rellenos para equilibrar o compensar, lo que empeora la situación. En los últimos meses, en redes sociales circularon imágenes de resonancias magnéticas donde se veía material de relleno años después de haber sido inyectado. Esto generó alarma porque muchas personas pensaban que el ácido hialurónico se reabsorbía completamente en 6-12 meses. La ciencia confirma que los rellenos pueden durar más de lo que pensaba. Una revisión de 2024 evaluó a 33 pacientes con rellenos en el tercio medio del rostro mediante resonancia magnética. Ninguno de los pacientes había recibido nuevas inyecciones en al menos 2 años y algunos llevaban sin rellenarse de 8 a 15 años. Que encontraron. La resonancia detectó ácido hialurónico en todos los pacientes, con persistencia del relleno hasta 15 años en algunos casos y sin evidencia de desaparición completa en los primeros 2 años. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Esto demuestra que los geles de alta reticulación se degradan más lentamente de lo que se afirmaba y que refrescar los rellenos cada 12 meses suele ser innecesario. La misma revisión concluye que la permanencia depende del tipo de producto, del volumen y de la profundidad en la que se colocó. Los rellenos colocados en compartimientos profundos y en zonas menos móviles, como por ejemplo las mejillas, persisten más que los inyectados en áreas móviles, como por ejemplo el mentón. Por eso es fundamental que el médico seleccione el producto y la técnica adecuadas según la anatomía y la función de cada zona. Ahora bien, ¿significa esto que el relleno migra? No necesariamente. En la mayoría de los estudios, las resonancias mostraron que el ácido hialurónico permanecía en el plano donde fue inyectado. Sin embargo, existen casos de migración cuando se usan volúmenes altos o cuando se realizan múltiples inyecciones sin dejar tiempo a que se absorba el producto. La misma revisión y otros casos clínicos documentan que los rellenos pueden desplazarse hacia áreas como por ejemplo el párpado inferior o el labio superior, especialmente si se usan agujas finas y se inyecta con presión. Las imágenes virales muestran la persistencia del material, pero no siempre explican el contexto. Un relleno persistente no es necesariamente perjudicial si se mantiene en su sitio original. El problema surge cuando se realizan nuevos rellenos innecesarios sobre un producto que todavía está ahí. Esto provoca acumulación, sobrellenado y sí facilita la migración. De ahí la importancia de acudir a un profesional que conozca la longevidad de cada producto y evalúe la necesidad real de volver a inyectar. Eso es muy importante. Una objeción común al relleno es: si no me gusta, me lo disuelvo y listo. para eso existe la hialuronidasa, una enzima que degrada el ácido hialurónico. Pero disolver un relleno no siempre es tan simple como suena. La hialuronidasa rompe tanto el gen inyectado como el ácido hialurónico natural de tu propia piel. Tiene una vida media muy corta y su efecto dura 1 o 2 días. Tu cuerpo repone su ácido hialurónico en pocas horas, por lo que no deja secuelas permanentes. Pero el resultado estético puede ser devastador. Mil gracias. Al disolver rellenos voluminosos muy grandes, es frecuente que la piel quede flácida o desinflada o asimétrica, porque se ha destruido la estructura que sostenía los tejidos. Muchas veces se necesitan varias sesiones para eliminar el producto y ese proceso puede perder completamente el beneficio estético original. A esto se suman los riesgos de alergia a la hialuronidasa. Aunque las reacciones graves son raras, puede ocurrir desde hinchazón hasta anafilaxia, por lo que siempre deben realizarse en un entorno controlado con medicamentos para emergencias. Por lo tanto, la disolución no es la solución mágica que se presenta en redes. Es un recurso útil para manejar complicaciones, pero no un botón de deshacer, un control Z. La mejor forma de evitar el dilema de la disolución es no sobrellenarse en un primer lugar y elegir un profesional que priorice tu salud y tu armonía facial. Después de escuchar todo esto, quizás te preguntes, ¿qué puedo hacer entonces? La buena noticia es que existen alternativas basadas en evidencia que sí ayudan a mantener la piel sana y joven sin alterar su anatomía. Soluciones que no implican rellenarse la cara con mililitros y mililitros de hialurónico. Primero tenemos la protección solar y los antioxidantes. El fotoenvejecimiento es el principal responsable de las arrugas y de las manchas prematuras. Estudios clínicos muestran que el uso diario de protector solar de amplio espectro durante 1 año mejoraron la textura y la pigmentación en todos los participantes. Otros trabajos demuestran que el usar protector solar por 24 meses
meses reduce la elastosis solar. Elegí protectores con antioxidantes. Usa protector solar todos los días, incluso si está nublado. Luego tenemos a los retinoides tópicos. La tretinoína es el único activo tópico aprobado por la FDA para reducir las arrugas. Inhibe las enzimas que degradan el colágeno, estimula la producción de nuevas fibras y engrosa el epidermis. Estudios de 6 meses demuestran que la tretinoína, el 0,05%, mejora las arrugas finas y gruesas, la pigmentación y la flacidez. Empezá con concentraciones bajas, aplícala por la noche y siempre usa protección solar al día siguiente. Luego tenemos el microneedling, que utiliza agujas que crean lesiones controladas, estimulando la formación de colágeno y elastina. Tiene poca recuperación y ayuda a mejorar arrugas y cicatrices. Se suele recomendar entre 3 y 6 sesiones espaciadas por un mes para ver resultados. Después del procedimiento, tu piel puede verse enrojecida como si hubiera tomado sol, pero en 1 o 2 días vuelve a la normalidad. ¡Súper! Otra opción es el plasma rico en plaquetas, que aprovecha tus propios factores de crecimiento para estimular la regeneración. Los estudios muestran que el plasma rico en plaquetas mejora la densidad del colágeno y la firmeza. Para preparar el plasma se extrae una pequeña cantidad de sangre, se lo procesa en una centrífuga y se reinyecta en las zonas a tratar. Este protocolo varía según la clínica, pero suelen requerir 3 a 4 sesiones y puede combinarse con el microneedling para potenciar el efecto. Luego tenemos el láser, la radiofrecuencia y el ultrasonido. Los láseres fraccionados, la radiofrecuencia y el ultrasonido calientan la dermis en profundidad y generan un remodelado del colágeno. Son ideales para tensar la piel, para atenuar cicatrices y mejorar la textura sin añadir volumen. A diferencia del relleno, estos tratamientos no cambian tu estructura facial. Eso sí, deben siempre realizarse con profesionales capacitados y con una evaluación previa para elegir el dispositivo adecuado. Hablemos de hábitos y de la nutrición. Recuerda que tu piel es un órgano que responde a todo tu estilo de vida. Dormí al menos 7 horas por noche. Durante el sueño se liberan hormonas que estimulan la reparación celular. Evita fumar y moderar el consumo de alcohol, ya que ambos destruyen el colágeno y deshidratan la piel. Incluí frutas y verduras ricas en antioxidantes, grasas saludables y proteínas magras a tu dieta. Esto va a favorecer la producción de colágeno y elastina. Y si un día vos decidís probar los rellenos, hacelo de manera inteligente. La filosofía menos es más implica añadir pequeñas cantidades de producto y ver cómo responde tu rostro. Un buen profesional preferiría que vuelvas por microajustes antes que saturar una zona en una sola sesión. Los inyectores experimentados evalúan la estructura facial, la elasticidad de la piel, la proyección de los huesos y la anatomía de los ligamentos antes de pinchar. También escuchan tus expectativas y si consideran que no necesitas un procedimiento, te lo van a decir sinceramente. Entonces, podemos decir que la prejuvenación se vende como la nueva fórmula para detener el tiempo, pero la evidencia científica indica que inyectarse demasiado pronto puede generar el efecto contrario. La fatiga del relleno y el síndrome de rostro sobrellenado son realidades que vemos cada vez más en nuestras consultas. Distender los ligamentos, alterar los planos anatómicos y crear una apariencia pesada no solo no previene el envejecimiento, sino que puede acelerarlo y complicar futuros tratamientos. La disolución con hialuronidasa es una herramienta valiosa, pero no un salvavidas que borre todos los errores. Utilizarla implica riesgos y puede dejar secuelas estéticas temporales. En cambio, apostar por la protección solar, los retinoides, tratamientos regenerativos y un estilo de vida saludable te va a permitir envejecer con gracia y mantener la esencia de tu rostro. La belleza auténtica no se logra con volúmenes extremos ni caras clonadas, sino cuidando de tu piel día a día y aceptando tus rasgos naturales. En la práctica, esto se traduce en elegir bien a tu profesional, informarte, cuestionar las tendencias y tomar decisiones desde el amor propio y no desde el miedo. Cada rostro tiene su ritmo y sus necesidades. Vamos a acompañarlos con cuidado y paciencia. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.oscarna. Y yo los veo en el próximo video.